Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Hermanos, esta noche tendremos el tema oración versus disciplina. Y voy a estar explicando ya mismo porque parecen dos temas totalmente opuestos, uno por el norte y otro por el sur, pero el tema de hoy es oración versus disciplina, y lo vamos a ver en la interpretación que damos a un pasaje. Me acompaña mi hermano en Cristo, un amigo, y él es un anciano de la congregación, el hermano Peter Weaver. En esta noche Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Amén. Y te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Mateo 18, del 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20, y el hermano Peter Weaver hace lectura de la palabra. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Recientemente, hermanos, me llegó un comunicado de un escrito, y específicamente el mismo pues hablaba de ese pasaje, Mateo 18, 19 al 20, y el autor comienza, de hecho es de estos escritos que no tienen, aparece, es como si fuera una línea editorial, o sea que lo hacen un grupo de pastores o autores que específicamente no mencionan al responsable del mismo, ¿no? Entonces dice en su primera oración: debo confesar que francamente este versículo me incomoda, contiene declaraciones que no cuadran con mi interpretación del Evangelio ni tampoco con lo que he visto dentro de la iglesia, y comienza a desmenuzar el pasaje según fue leído por nuestro hermano Peter Weaver, y llega a dos conclusiones en términos generales relacionadas al pasaje, que es lo que le resulta incómodo, ¿no? del mismo. Uno, en el pasaje se acuerda o se dice que cualquiera cosa que le pidan le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y él dice, realmente él se pregunta, se cuestiona de por sí, ¿tenemos ese poder para cambiar lo que ha sido establecido por Dios? ¿Tenemos ese poder para cambiarlo? Desde esa perspectiva, él se cuestiona varias cosas. ¿Acaso Cristo se refería a que el Padre actuaría conforme a lo que nosotros acordamos en la tierra? Es una pregunta que él se hace. ¿Cómo puede ser esto? ¿De verdad que el Padre está dispuesto a hacer lo que le pidamos? De hecho, lo único a ese respecto en este momento, pues se me ocurre citar a Lutero, que Lutero en algún momento de su vida pues comentó que la oración en particular era una de los mecanismos o de las formas que nosotros tenemos para descubrir la voluntad de Dios. Claro. Y en ese sentido pues nos deja como respecto a este pasaje en particular, nos deja como medio en el aire.
Eso por un lado. La segunda aseveración que él hace respecto a esto es refiriéndose en particular a que si el hermano Peter y yo, tomándolo a él como ejemplo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, pero entonces él pregunta, pero ¿por qué existen tantas denominaciones, tantas iglesias diferentes unas de otras? Y es porque el ser humano no se ha logrado poner de acuerdo básicamente en nada relacionado a la religión o a Dios, en muchas cosas. De manera que para que usted esté de acuerdo con alguien, por ejemplo, quizás por poner un ejemplo de nosotros mismos, pues usted tendría que estar en la Iglesia Presbiteriana Reformada Ortodoxa, la OPC, y en particular ahí estaríamos básicamente en términos doctrinales de acuerdo. Es parte de la naturaleza humana nuestra el hecho de que se produzca un proceso de atomización, o sea, pues de que teniendo opiniones divergentes, entonces se produce un proceso de separación. Exacto, que es lo que está ocurriendo actualmente. Sí, o sea, que es lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos y que continúa hoy en día también aconteciendo. Exacto. Claro está. Estas dos vertientes que el hermano está estableciendo en su escrito, pues en cierta medida tienen sentido si partimos de la premisa, que es lo que yo entiendo pues, al leer el artículo completo, pues él está aplicando este versículo directamente a las cosas que nosotros, o por las cuales el pueblo puede estar orando. De hecho, yo he estado en situaciones donde me han dicho, pues vamos a aprovechar que el Señor dice en su palabra que donde 2 o 3 de nosotros nos reunamos, vamos, Cristo va a estar aquí en el medio de nosotros y podemos orar para que el Señor nos conceda. Siguiendo la línea de pensamiento que el hermano Ángel nos acaba de traer ahora, realmente pues tenemos que aclarar algo que es sumamente importante, y es el hecho de que en ocasiones pues nosotros pensamos que si 2 o 3 de nosotros nos ponemos entonces de acuerdo en algo, en algún tipo de petición de oración, automáticamente Dios está entonces obligado a cumplir nuestros designios. Y siempre se corre el grave riesgo de que nosotros convirtamos la oración en una varita mágica, ¿no? Sencillamente para que Dios conceda nuestras peticiones, pero que a veces como que cruzamos la raya y no son meramente peticiones, sino que a veces son meros caprichos humanos. Amén. Y creemos erróneamente, tengo que decirlo, que eso es un muy grave error y que la Biblia en ningún momento nos garantiza eso a nosotros. Por un lado, y entonces específicamente, cuando esto se aplica a ese concepto, oiga, entonces pregunto yo. Entonces yo me voy ahora mismo yo me puse de acuerdo con Peter y vamos a orar. Pero y si yo me voy a la otra habitación aquí en el estudio, me voy a otra habitación, yo no puedo orar allí porque Dios no está conmigo, porque no habemos 2 o más reunidos. Esa es la problemática de este pasaje. En particular está diciendo algo que no es correcto en la forma en que lo estamos aplicando. Si usted busca en una concordancia bajo el tema o la opción de oración, este pasaje de Mateo 18, usted no lo va a encontrar dentro de esa categoría o de ese tópico como oración, porque no se refiere al concepto o a la oración en particular del hermano en la iglesia, ni porque haya 1, 2 o 10 reunidos en nombre de Cristo. Aparte de que, vamos a ponerlo de esta forma, cuando usted es cristiano, Dios no mora en su corazón a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios va a estar siempre con usted esté solo o no.
Si usted está solo, Dios está con usted, Cristo está con usted, el Espíritu Santo está con usted morando ahí en su interior. 2. Si estoy con el hermano Peter en la misma habitación, el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Dios está con nosotros en todo momento. Claro. De manera que ya de por sí el pasaje obviamente no se refiere entonces a que busquemos la oración. El pasaje se está refiriendo a la disciplina. La disciplina eclesiástica. Cuando usted lee el pasaje completo, que comienza, si no me equivoco, en el versículo 15, Mateo 18, 15 al 20, pues el pasaje dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. De manera que si usted ve a un hermano en la calle, y estoy... me detuve ahí en el 15, si usted ve a su hermano cometiendo algún pecado, alguna falta con respecto a lo que Dios ha establecido, violentando un mandamiento, por ejemplo, vamos a ponerlo así más dramático, pues usted va y le dice: mira, hermanito, te vi haciendo tal y tal cosa, lo llama, le llama la atención, repréndele, estando ustedes solos. O sea, no haga eso de llamarle la atención a nadie en público. Cuando usted va a regañar a alguien, hágalo solo, hágalo aparte, busque una habitación aparte o llámelo aparte. Mira, vamos a tomar un café y hablamos de esto. Mas si no te oyere, dice el 16, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. De manera que ya el Señor le está diciendo: si usted ve que el pecador, la persona en particular, continúa envuelto en su acto pecaminoso, usted debe entonces ponerse de acuerdo con 1 o más personas, 1 o 2, no vaya a llevar una multitud, no, 1 o 2 personas se ponen de acuerdo. Mira, yo vi a fulano de tal haciendo tal cosa y yo me acerqué a él, le expliqué que no debía seguir en esa actitud pecaminosa, en esa línea, y él aparentemente continúa en eso. Entonces se pone de acuerdo con la persona que va a ser su testigo en particular, y con ese testigo entonces usted va a donde este hermano y le llama la atención delante del testigo. El testigo entonces lo que va es atestiguar que usted habló con él, y va a ver la reacción del individuo que está cometiendo la falta, ¿no? El pecado. Si no los oyere, dice el 17, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, si esto va al foro de la iglesia, a los ancianos en la iglesia, al pastor en la iglesia, y el hermanito insiste y continúa, entonces la iglesia tiene que, como dice Pablo con respecto en Corinto, en la iglesia de Corinto había un problema serio, y Pablo le llama la atención a la iglesia diciendo que por qué no han salido de esa persona. O sea, que lo que está es dañando la iglesia en particular. El testimonio de la iglesia ante los ojos del mundo. Del mundo. De cierto digo, dice el versículo 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo. Fíjense que está, ese otra vez hace referencia a lo que acabamos de leer del 18. Me permito leerles de nuevo el 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, dice el 19, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, en términos de lo que estamos hablando, en términos de corrección, de que esa persona pueda volver al redil en una forma y que no haya que extraerlo,
o sacarlo. Todo lo que cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Definitivamente el pasaje, y así lo hace constatar las concordancias que hemos tenido en nuestras manos en algún momento, el pasaje está dirigido al concepto de la disciplina. Si usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo en su ser, como una persona cristiana, oiga, Dios va a estar presente siempre con usted. Usted puede estar solo o con un hermano o Dios o 10 o en la congregación. Siempre Cristo va a estar ahí con ustedes. A través del Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, va a estar presente en todo momento. En todo momento va a estar presente con nosotros. Este pasaje, hermanos, muchas veces lo sacamos de contexto, lo sacamos ¿cómo es? De lo que realmente significa, cuando pues queremos justificar una acción, como darle mayor validez, pero la Biblia, como yo les dije en algún momento, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia, usted no pretenda sacarle más allá de lo que dice, porque aquí está más que explícito todo lo que significa ese versículo 20 respecto a lo que se mencionó anteriormente, lo que viene corriendo dentro del pasaje. El pasaje viene corriendo acerca y dándole a ustedes instrucciones de cómo ejercer la disciplina. Esos son otros 20 pesos en ese sentido de que no vamos a entrar en el detalle que si sacar a una persona de la iglesia, excomulgarlo como dicen, porque cometió una falta. No, mire, por eso es que tiene que ir al foro de la iglesia, porque es la iglesia en su seno, a través del pastor, los ancianos, los oficiales de la iglesia, los que habrán de ejercer esa capacidad de disciplinar al hermano. No necesariamente tiene que ser sacado fuera, sencillamente una acción disciplinaria en el sentido de que pues no vas a hacer tal cosa, no puedes participar en unas actividades como oficial, si es que era un oficial de la iglesia, o no puedes participar de tal cosa, y esas restricciones deben ser el estímulo suficiente para que el hermano abandone su actitud pecaminosa y vuelva al redil. Y siguiendo la línea de la muy buena explicación que el hermano Ángel amén, gloria a Dios, hasta el momento nos ha traído, básicamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo aquí es estableciendo las bases de el procedimiento que la iglesia debe llevar a cabo, tiene que llevar a cabo para lidiar con el asunto de las relaciones entre los miembros de la iglesia, porque mis amados hermanos, como dijo Jesucristo, imposible es que no vengan los tropiezos. Siempre pues habrá diferencias, siempre existirán problemas entre hermanos en la fe. Amén. O sea, porque debemos recordar que todavía no estamos glorificados, todavía en nosotros está morando la naturaleza caída, ¿verdad? Es debido a esto que Cristo nos ofrece las, diríamos, instrucciones de cómo tratar en estos casos. Pero lo cierto es que no se trata de el poder de la oración, como muchos dicen. En todo caso sería el poder de el Dios que oye la oración en todo caso, sino que se trata de el procedimiento disciplinario a seguir. Ese es el justo contexto de este pasaje. De hecho, tan es así que Pedro se acerca y le dice a Cristo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo:
no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, la disciplina eclesiástica que estamos hablando, de hecho, es exageradamente flexible, porque la búsqueda es provocar que el hermano, a través de este consejo de sus hermanos en la iglesia, en la fe, lo muevan a que arrepentimiento, para que vuelva a los caminos del Señor y no haya que sacarlo. Pero oiga, usted conoce, y a lo mejor conocen hasta mejor que uno, las actitudes humanas que muchas veces tenemos, que nos queremos hacer de la vista larga, no queremos entender lo que está pasando y queremos permanecer en esa actitud pecaminosa, oiga, haciéndole daño, como decía el hermano Peter ahorita, al testimonio de la iglesia como un cuerpo. Cuando usted comienza a afectar ese testimonio, ya la iglesia tiene que intervenir directamente con esa persona, con ese hermanito, y entonces tomar acción disciplinaria. Lamentablemente, y aunque eso es tela de otro programa, muchas iglesias con el ay bendito que nos caracteriza como pueblo, pues no ejercemos la disciplina como debe ser. Ay bendito, pero es que fíjate, es que el hermanito bendito a lo mejor no está consciente. Pues entonces tenemos que hacerlo consciente, 1, y 2, que es peor todavía. Sí, pero fíjate que esta persona también muchas veces, y esto va a sonar sumamente fuerte, pero esta persona yo no me atrevo a decirle nada, porque esta persona es un buen ofrendante en la iglesia, o sea, él aporta mucho a la iglesia y es chévere en las actividades y gozoso siempre en todo momento. Oiga, es un problema serio. Esto es un problema serio, porque la iglesia bíblicamente está llamada a ejercer disciplina en todos sus miembros. El Señor, a quien ama, disciplina. Vamos a pasar entonces a leer la noticia de hoy. Salen a la luz 25 textos inéditos de la Biblia de 2000 años viejos. Si se confirma la autenticidad de los documentos, uno de ellos sería el primer fragmento del libro de Nehemías descubierto en las cuevas de Qumran. Uno de los manuscritos de más de 2000 años con textos bíblicos descubiertos en Israel, según los eruditos de Frank Turek, han publicado en 2 libros el hallazgo de más de 25 fragmentos inéditos de libros del Antiguo Testamento que forman parte de los llamados manuscritos del Mar Muerto. Provienen de las cuevas de Qumran en Israel, al este de Jerusalén, y se han datado como de hace más de 2000 años. Los diversos fragmentos contienen partes del Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, los libros de Samuel, Ruth, Reyes, Miqueas, Jeremías, Joel, Josué, Jueces, Proverbios, Números, Salmos, Ezequiel, Jonás y Nehemías. Los 25 fragmentos de los rollos recién publicados fueron adquiridos por 2 coleccionistas diferentes. Algunos de estos fragmentos deben haber venido de Qumran, probablemente la cueva número 4, mientras que los otros pueden haber derivado de otros sitios en el desierto de Judea, afirma Emanuel Toff, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los especialistas ahora evalúan si todos ellos son pergaminos auténticos o si alguno se trata de una copia o de textos apócrifos. Un experto ha declarado el portal Life Science que este hallazgo es solo la punta del iceberg, y ponen como ejemplo que 70 fragmentos de Qumran han aparecido en el mercado de antigüedades desde el 2002. El gobierno israelí trabaja para evitar el tráfico de este material histórico y cultural, adelantándose que sus investigaciones en la región para lograr descubrir estos tesoros culturales antes de que los saqueadores entren en la zona para robarlos. Fragmentos de Nehemías y Levítico. Entre los documentos ahora publicados se encuentran fragmentos del libro de Nehemías cuyos registros
no habían sido encontrados hasta la fecha en los rollos del Qumran. El fragmento relata la visita de Nehemías a una Jerusalén en ruinas, encontrando que sus puertas habían sido consumidas por el fuego. De acuerdo con el texto del fragmento, Nehemías inspecciona los restos del muro antes de comenzar a trabajar en la reconstrucción de ellos. Es increíble, la noticia tiene muchas más datos, pero son datos que vamos a comentarlo ahorita, o sea, datos que en lo personal yo no necesito de ese tipo de verificación. Oiga, esto de los datos históricos y los hallazgos arqueológicos que se siguen encontrando en las cuevas de Qumran, allá lo que le llaman los manuscritos del Mar Muerto, específicamente sí, son verificación de que lo que dice la palabra pues es verdad, está escrito y fue escrito para esa época en que se están fechando o le ponen el dato de cuándo se hizo el manuscrito con los distintos estudios que ellos conocen y demás. Yo les mencionaba, pues eso es para que un pueblo incrédulo no pueda tener opiniones distintas, porque esto prueba que la Biblia es real, es verídica. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que dentro de esos manuscritos, uno de los manuscritos que apareció fue el del libro de Isaías. Y el dato que a mí me llegó en particular es que el libro de Isaías, de ese texto que aparece, está casi idéntico palabra por palabra de lo que nosotros tenemos hoy día. Obviamente, más allá, o sea, no hay cambio doctrinal en el sentido de que diga que esto es verde y aquello es azul. No, el manuscrito guarda perfecta consonancia o referencia con respecto a lo que tenemos hoy día. De manera que el Señor ha provisto los medios, los mecanismos para que su palabra no sea adulterada. En ese sentido, pues, tenemos una palabra que es verdadera. Específicamente ahora, pues, pasamos con Pablo López de Guaynabo, quien nos hace una pregunta. Dice Mateo 5:32, ¿por qué el Señor menciona fornicación en vez de adulterio? En este pasaje, básicamente Jesucristo, en su Sermón del Monte, está tratando con una problemática que existía en su época, en la época que él estaba ejerciendo su ministerio terrenal. Y entonces, esta situación era la siguiente: era que dentro de la enseñanza de los escribas y doctores de la ley de la época, el divorcio básicamente era tratado como algo sumamente liviano, muy liviano, al punto que dentro de la enseñanza de los ancianos y de los escribas, se permitía hasta por una comida salada, hermano. Uh-huh. Hasta por una comida salada se permitía que el varón entonces se sintiese como un agravio eso, uh-huh, y entonces fuese a donde los sacerdotes para solicitar una carta de divorcio. Pero entonces Cristo ahora trae de nuevo el caso de el divorcio a sus orígenes, a su verdadero trato. Y entonces nos dice Cristo en el verso que leyó nuestro hermano Ángel, en Mateo 5:32, él está diciendo que a no ser por causa de fornicación, y en ese caso fornicación es un vocablo griego en el original que es el vocablo porneia, uh-huh, porneia, que es de donde se deriva hoy en día en el castellano que nosotros hablamos, ¿verdad? La palabra pornografía. Uh-huh.
O sea que lo que quiere decir en términos genéricos es impureza sexual de cualquier tipo, de cualquier índole. Exacto. De cualquier índole que usted pueda imaginar. O sea, mis amados, que básicamente lo que Cristo está diciendo es entonces que no por cualquier causa es razón para un divorcio, sino que tiene que mediar impureza sexual. Amén. Hay otra preguntita que voy a ir inmediatamente. Usted, Miguel Ángel Madera de Guayama, nos dice, ¿usted está diciendo que hay error en la palabra o que el hombre se equivoca al interpretarla? Precisamente eso, que el hombre se equivoca al aplicar esa palabra, que la aplica al concepto de oración, donde usted no necesita, porque ya hemos dicho que el Espíritu Santo está, Dios mismo está con nosotros, de manera que no necesitamos que el hermano venga o que nos reunamos 5 o 10 personas, no. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros y podemos orar individualmente. Lo que pasa es que se saca de contexto cuando es un pasaje que aplica solamente a la disciplina o está llamado a la disciplina, no al concepto de oración. Por lo tanto, así como este pasaje que estamos discutiendo hoy, en particular en Mateo 18, del 15 al 20, para ser exacto, donde se nos explica lo que es la disciplina y nos da ese último detalle, por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga, es una verdad bíblica. O sea, Dios va a estar siempre con nosotros como pueblo de Dios, reunido con nosotros. Por eso es que nosotros inclusive en nuestra iglesia no invocamos. Como usted invoca lo que está presente, usted invoca lo que no está presente. Si Dios no estuviera presente, usted invoca su presencia. Señor, te invocamos, te pedimos que estés aquí. Pero Dios está siempre con nosotros. ¿Por qué usted lo va a invocar? Así es. ¿Por qué razón? O sea, no tienes razón para invocarlo, porque ya Él está ahí. Hay otro pasaje que es el Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, los versículos del 11 al 40. Me voy a permitir, pues, parafrasearlo. A Pablo lo apresan, lo ponen preso en una cárcel y le dicen al carcelero que lo ponga, que es un preso que no se debe fugar, que hay que estar cuidándolo y asegurando que no se vaya a escapar. Entonces el carcelero lo pone en lo más profundo del calabozo, de allá adentro, lo más profundo y lejano desde donde él está. Y esa noche, pues, parafraseando el pasaje, obviamente, esto tiene muchos más detalles, le invito a que lo busque, Hechos de los Apóstoles 16, los versículos del 11 al 40. En particular, entonces, ellos comienzan a cantar y están lo más alegres allá en su calabozo, en su celda, pero entonces ocurre un temblor. Cuando ya el carcelero está dormido y todos se supone que estén durmiendo, pues ocurre un temblor y todas las puertas de las distintas celdas se abren. Y entonces el carcelero despierta azorado, ¿no? Como decimos en el campo, y dice, wow, se me escaparon los presos, y saca su espada para suicidarse, para matarse, porque una de las condiciones, pues, de ese entonces era que si se le escapaba el preso, lo iban a justiciar a él. Y desde allá adentro, hermano, y esta es la parte que más me gusta, desde allá adentro, Pablo le dice al carcelero que no se mate, que no se quite la vida, que no se quite la vida, porque están allá, están en la celda todavía, ellos no escaparon. La pregunta es cómo Pablo lo sabe, a no ser que haya sido por revelación. Se entera porque el Espíritu Santo le notifica a Pablo, le dice a Pablo, ojo, el carcelero se va a justiciar, deténlo. Lo estoy parafraseando esto, pero es lo que el pasaje nos explica. Pablo está allá abajo, encarcelado, el carcelero está acá arriba, se va a justiciar. ¿Cómo Pablo lo sabe? Lo único que me resta es pensar que el Espíritu Santo le avisó a Pablo que no lo hiciera. ¿Y qué pasa entonces? El carcelero baja y cuando ve que todo el mundo está allí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, en otras palabras, que tanto él como su casa serán salvos.
Y eso, una vez alguien me detuvo y me dijo, acá, tu iglesia es de esas que piensan que la salvación es individual, porque la Biblia dice que tú y tu casa serán salvos. Pero si seguimos leyendo el pasaje, dice en el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, a través de la palabra de Pablo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, todos fueron salvos porque todos hicieron ¿qué? Aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Hay veces que nos dormimos en las pajas. La salvación es individual, Peter. Definitivamente que lo es. Y nos pensamos que como yo estoy en la iglesia, pues mis nenes van a estar en la iglesia. O sea, y van a continuar ahí. Y ojo, muchas veces no es así. Ustedes conocen mejores ejemplos que yo, los que están en la iglesia, que han visto ese ejemplo. O sea, no todos los que están en la iglesia han de seguir en la iglesia. Queremos que nos escribas. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la palabra de Dios. Amiga y amigo que me escucha, nuevamente el próximo sábado a la misma hora escucha Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento y te provea todo aquello que ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.